Yo voy a contaros un poco también mi experiencia personal porque también es un poco la experiencia de que nos pasa a muchos que llegamos con unas expectativas al MIR, que si queremos sacar un número, tenemos unos percentiles, en las academias nos pasan en la mano por el lomo y nos dicen, joder, vas de puta madre, pero luego a la hora de la verdad muchas veces te llevas un chasco. De hecho, yo repetí el MIR porque saqué un 3.900, me parece que fue el primer MIR, y dije, joder, pues otros 9 meses para conseguir un poco lo que quiero, pues yo creo que merece la pena. Yo quería una cirugía, ya luego me planteaba cuál. Tenía mis preferencias, pero primero era el número, las oportunidades y bueno, luego, pues eso dije, pues un nuevo MIR. Y volví a sacar otro 3.900. Entonces cogí y me empecé a plantear un montón de cosas, un montón de especialidades, hasta que una compañera mía me dijo, una trauma amiga mía de clase, me dice, joder Pepe, ¿por qué no haces rehabilitación? Que nosotros trabajamos muchos con ellos y la verdad es que merece bastante la pena. Y jolín, que sí lo merece. La palabra de mi especialidad es una oportunidad. Nosotros somos los dermas de los 4.000. Ahora derma se coge mucho con... Es verdad, el derma se coge mucho porque dice, no, es que hay un montón de trabajos, no tienes guardia, se vive genial, no pasa nada. Pues, coño, pues en vez de derma que se llame rehabilitación, porque también es así. La especialidad de rehabilitación, bueno, como las especialidades que estamos aquí hoy, la verdad es que no se nos conoce mucho. Y yo tengo que confesar que hasta el momento que no me planteé la especialidad de rehabilitación, pues no tenía ni idea de lo que era. Pero claro, luego te pones a preguntar y dices, joder. Vamos a empezar un poco por todas las partes que tenemos nosotros en rehabilitación. Lo que entendemos todo el mundo por rehabilitación, pues sí, que son las lumbalgias, las cervicalgias, las gonalgias, que si la epicondilitis, un poco todo eso, ¿no? Antes lo estábamos hablando aquí, que si las guardias de trauma, que si todas estas cosas son lo que los traumas consideran morralla, que ellos no lo quieren ver en la urgencia, pero luego se forran en la privada con todo esto. Pues esta es nuestra patología, pero para nada es la única que tenemos, porque ahora lo vais a ver, que por ejemplo también tenemos linfedema. El linfedema no sé si os suena, que es un acúmulo de líquido linfático, por lo general en pacientes con mastectomía, eso es la mayoría de los pacientes que tenemos. Y aquecen estos acúmulos de líquido linfático, que las pobres pues no es una enfermedad grave, pero sí que es estética y no es muy estética. Lo llevamos nosotros. Los amputados. Este es un paciente amputado bastante ideal, solemos tener otro tipo de pacientes. Y los amputados los llevamos nosotros, llevamos unos pacientes, protezizamos los pacientes a cualquier nivel. Este tiene una amputación transtibial y como si la quieres poner la amputación, pues a nivel transfemoral o a nivel transhumeral, transradial, transcarpiano, y las prótesis, el otro día estuve en un curso de prótesis y hay unas auténticas virguerías. Entonces, puedes mover, que además las moví yo, te ponen unos electrodos y mueves los dedos, solamente con una serie de combinaciones, y eso va a ir cada vez avanzando más. Lo que pasa es que una prótesis de esa pues cuesta como un piso, unos 250.000 euros, pero bueno, se puede. Foniatría, también lo llamamos nosotros, trastornos del habla, trastornos del lenguaje, trastornos de la deglución, eso lo llevamos nosotros. Aquí esta compañera está haciendo una fibrolaringoscopia y estamos ahí, se ven las cuerdas vocales. Más cosas que tenemos, rehabilitación de pacientes neurológicos, neurorehabilitación. A este paciente probablemente le dio un ictus y lo que tiene es una alteración en la coordinación de su de la propiocepción, y está haciendo un programa de rehabilitación a base de un jueguecito que estimula la coordinación que perdió secundario a su patología cerebral. Suelo pélvico. Yo precisamente estoy rotando ahí ahora. No es de lo que más me entusiasme, pero también lo tenemos. Trastornos de incontinencia fecal, incontinencia urinaria, dolor crónico de suelo pélvico, y bastante complejo esto. Cardiorrespiratoria. Cuando en las noticias salen los futbolistas que le hacen estas ergospirometrías, estas las hacemos nosotros, o deberíamos hacerlo nosotros, junto con los cardios también, que en la unidad de rehabilitación cardíaca pasamos consulta con ellos, pero esto es nuestro campo. Optimizamos pacientes con EPOC, con asma, su función respiratoria, y les ayudamos a que tengan una menor disnea con una serie de tratamientos, o en la función cardíaca también les optimizamos la FEBI y un montón de parámetros más. Esto es nuestro.
Lesionados medulares. Las plantas de lesionados medulares por lo general las llevamos nosotros. En La Paz antes teníamos, eso se ha trasladado a Toledo, al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y esto es un auténtico mundo aparte, porque si veis, este paciente empieza con una silla de ruedas, más unas muletas, más unas ortesis externas, y además parece que lleva un motor. Esto tiene toda esta serie de indicaciones que si las puede usar, las prescripciones las hacemos nosotros, aparte de los cuidados ya puramente médicos de vejiga neurógena, ayudas a la función sexual que estos pacientes pueden tenerla perdida, lo llevamos nosotros. Es una unidad de columna, esto ya es una unidad más monográfica, pero también la podemos llevar nosotros con un tratamiento conservador, incluso decidiendo también en las indicaciones quirúrgicas y derivándoselo a la unidad de columna de traumatología o de neurocirugía, según toque. Pero la escoliosis, sobre todo como hemos tenido, bueno, habéis tenido, yo no he tenido, pero las niñas pequeñas, los niños pequeños que tienen mucha escoliosis, lo llevamos nosotros. Una unidad de mano. Aquí vemos un paciente que se le amputaron los 4 dedos, se le reimplantó por parte de los compañeros de cirugía plástica que hacen unas virguerías, pero claro, las cicatrices, como veis, le quedaron fenomenales, monísimas, pero esta mano no es funcional. Esta mano hay que echarla a andar, esta mano tiene que volver a coger cosas. Esos tendones están suturados, pero si no se mueven y si no se reeduca esa mano, no funciona para nada. Y el cirujano no sirve para nada lo que ha hecho. Eso lo llevamos nosotros. Rehabilitación infantil. Esta es una parte quizás un poco más dura. La rehabilitación infantil tiene un montón de patologías. Es como pediatría, que es medicina interna pero de niños, pues así de amplia es. Aquí tenemos pacientes desde la parte traumatológica de la rehabilitación infantil a la parte neurológica, síndromes rarísimos. En mi hospital en La Paz está especializada mi adjunta sobre todo en la parte neurológica. La verdad es que se ven unas cosas muy raras y muy duras, pero también de tener unos niños que son prácticamente, por desgracia, un mueble por su patología, a darle una funcionalidad, unas capacidades a los padres de manejar a los niños con ayudas externas que las pautamos nosotros y evitarles muchos dolores, evitando, por ejemplo, si veis aquí la mano derecha del paciente, de este chico, tiene una ortesis. Eso es para evitar el flexo que hace, porque este paciente probablemente tenga espasticidad, hacen unos flexos brutales y eso duele mucho y es muy discapacitante. Eso también lo llevamos nosotros. La parte que se está poniendo ahora más de moda, que es la parte más de intervencionismo. Esto a mí me gustaba mucho porque como yo tenía un perfil muy quirúrgico, pues dije, joder, pues así te quitas el gusanillo un poco de hacer mano. Y hoy día ya todo lo hacemos con eco. La rehabilitación no se concibe sin ecografía. Los radiólogos estarán más de acuerdo, menos de acuerdo, pero es verdad que es una prueba que se puede aprender fácilmente, es muy fácil, no es dañina para el paciente, incluso es muy beneficiosa, es diagnóstica y es terapéutica. Nosotros la parte que más usamos el ecógrafo es en la terapéutica, el diagnóstico se encargan los radiólogos. Y puedes hacer infiltraciones de corticoides, ácido hialurónico, un montón de sustancias a cualquier nivel. Aquí os he puesto, por ejemplo, una fascitis plantar. Una patología también que se lleva, es multidisciplinar, es la parálisis facial. Lo llevan los cirujanos plásticos, los otorrinos, y lo llevamos nosotros. No tiene sentido que te hagan un injerto, un crossface, un 12-18, un 12-8, un hipogloss y todo eso para darte de nuevo la movilidad a la cara o la posibilidad de movilidad a la cara si luego no te enseñan a reeducar eso. Te hacen, por ejemplo, una de las técnicas que se hace es con el nervio hipogloso para que mueves la lengua, para que puedas, es un puente, un bypass para darte inervación a la cara. Pero claro, tú estás moviendo la lengua y la cara con el mismo músculo, de repente te encuentras así y haciendo sincinesias y haciendo movimientos muy raros. Eso hay que reeducarlo, no puedes mientras que comes y deglutes estar haciendo parpadeos. Entonces eso lo llevamos nosotros, aparte de un tratamiento de reeducación, también un tratamiento de infiltración con Botox. Eso yo tengo la suerte de estar con una de mis adjuntas que es referencia internacional en esto y realmente es impresionante lo que se logra. Reeducación vestibular. También lo llevamos nosotros. Esto es lo único que no tenemos en mi hospital, en esto estoy yo menos formado.
En fin, como veis, tenemos muchísimas subunidades dentro de mi especialidad. ¿Y que no te gustan las rodillas? Porque a mí la parte traumatológica no me gusta y me gustan más los niños, pues te dedicas a los niños. ¿Que te gusta más la parte neurológica? Te dedicas a neurológico. ¿A suelo pélvico porque tú siempre tu vocación era gine pero no te ha dado, pero no sé qué? Te puedes dedicar a suelo pélvico. O sea, posibilidades tienes todas las que quieras, porque es una especialidad totalmente transversal y trabajamos prácticamente con todas las especialidades. La parte también de rehabilitación general, que antes la he mencionado, se han mencionado en la charla de geriatría, también nosotros colaboramos mucho con geriatría, con ortogeriatría, por ejemplo. De verdad que nos movemos con todo el mundo. Los puntos positivos. Pues eso, lo que os he contado, multitud de subespecialidades, ayudas al paciente desde un punto de vista distinto. Hay veces que nosotros la parte de mayor porcentaje de nuestra patología, que puede ser osteomuscular, los traumas, bueno, pues se dedican a operar, que es de lo que realmente les gusta. A ellos les encanta el quirófano, para eso son cirujanos. Pero se olvidan también de la parte que no es quirúrgica y es donde entramos nosotros. Y muchas veces, no, el trauma me ha dicho que esto no tiene solución, el trauma me ha dicho que haga no sé qué. Y no es la indicación, no le solucionan nada. Entonces muchas veces le das una solución, o por ejemplo los amputados, o la parálisis facial. No, es que yo no sabía que esto, me dio una parálisis de Bell y ya tengo estas secuelas y yo no sabía que esto se podía recuperar. De verdad da soluciones a los pacientes muchas veces que no tienen ni idea ni de que existen. Luego por otro lado es una especialidad muy cómoda, es realmente cómoda. Yo la verdad es que tengo un horario estupendo. Y además... no, a mí no se me mueren los pacientes. A la gente que coge UCI, que coge urgencias, pues bueno, les gusta la adrenalina y les gusta todo eso. A mí también, yo quería ser cirujano, pero es otro punto de vista de la especialidad y es tremendamente cómoda. Otro punto positivo es que no hay guardias. Ahora ya lo empezaréis a comprobar, o los que estáis de segunda especialidad ya lo sabéis, que las guardias, en fin, están muy guay, estás en el hospital, trabajas, te pagan, todo eso, pero... joder, cansa mucho, ¿eh? Entonces no, y sobre todo cuando ya tienes que empezar a compatibilizarlo con tu vida personal de niños y de tu mujer o tu marido. Mi pregunta fue, vale, no hago guardias, ¿y de qué trabajo? Pues es que hay muchísimo trabajo, en la privada todo lo que quieras. Hay mucho trabajo, lo que en otras especialidades lo ganan haciendo guardias, nosotros lo hacemos en la privada. Segundo punto, hay mucho trabajo. El otro día me mandaron por WhatsApp, lo remitieron mis adjuntos, un anuncio, era muy gracioso. Se busca desesperadamente médico rehabilitador para Pamplona. El desesperadamente tiene su coña. Es que no se cubren no se cubren los puestos. O sea, yo estuve rotando en Sevilla y me contaban una historia de un antiguo reside allí que ya terminó la especialidad y el tío se fue. Empezó en Sevilla, se fue a Huelva, se fue a Pamplona, después se fue a no sé dónde, total, es que estuvo en 5 o 6 sitios simplemente porque no le gustaba, en plan, no, aquí no me gusta cómo se trabaja, no, aquí no... O sea, ¿en qué trabajo y sobre todo en qué especialidad puedes elegir dónde trabajas? No, es que aquí no me gusta el ambiente. Y el tío se iba de ciudad en ciudad y estaba rotando. O sea, es que es una oportunidad impresionante. Es una especialidad que cada vez más se está revalorizando y cada vez más nos damos a conocer. Eso es uno de los puntos negativos a los que paso a continuación, que bueno, está desconocida. Las generaciones pasadas, pues bueno, pues era una especialidad muy cómoda, no se comían la cabeza y no la ponían en valor y no sabían valorar esta especialidad. Pero cada vez las nuevas generaciones estamos un poco intentando tirar para adelante y esto se está modernizando. La medicina física, la rehabilitación en muchos sitios sigue siendo muy arcaica, sigue teniendo unos medios muy de siglos pasados y esto se está revalorizando muchísimo y se están cada vez más, digamos, poniéndonos al día. Y luego una cosa que a mí también me preocupaba, que ahora la fisioterapia pues está muy de moda y ahora salen fisioterapeutas como churros y como médicos y como odontólogos. Ahora somos las carreras más populares. Y nosotros con los fisioterapeutas son parte de nuestro equipo de trabajo, pero no nos sustituyen. Porque yo estoy formado durante 4 años, o sea, aparte de 6 años en medicina, 4 años en rehabilitación en todos los campos que habéis visto ahí. Los fisioterapeutas tienen una función de tratamiento, pero no de diagnóstico, ni de pautón de tratamiento, ni de evolución, de control de evolución del paciente. Y no tienen una visión general del paciente y de la patología que tenemos nosotros. Somos médicos, al fin y al cabo.
Entonces sí que hay actualmente un conflicto con fisioterapia, porque bueno, pues ellos tienen que comer exactamente igual que nosotros, y en la privada, en la calle, pues hay muchos pacientes y muchas veces se hace un tratamiento que quizás no es el indicado, y bueno, pues ahí andamos en conflicto, y ahí los fisioterapeutas son nuestros compañeros de trabajo, igual que pueden ser nuestras enfermeras, pero a mí eso me preocupaba cuando vine. Porque dije, joder, pues nos van a sustituir los fisioterapeutas, pues no sé qué. Mi opinión es que no nos van a sustituir nunca, porque tenemos una función que los fisioterapeutas no pueden dar. Y se confunden, usted es el fisio. A mí me jode un poco, la verdad, no, oiga, yo soy el médico. Los fisioterapeutas son mis compañeros de trabajo, pero no son los médicos. Y hablando de más cosas, las rotaciones. Las rotaciones durante la residencia son en todas las subespecialidades que habéis visto, que os he mencionado. Concretamente en La Paz no tenemos vestibular, y las cosas que no tengas, pues haces tus rotaciones externas. Por lo general se empieza rotando el primer año en todos los hospitales en otras especialidades con las que tengamos contacto, neurología, traumatología, neurofisiología, rayos, reumatología, un montón de especialidades. Algunos sitios son de medicina interna también, en mi hospital no se rota por medicina interna, pero bueno. Y luego los fundamentos para elegir el hospital. Yo creo que hay que elegir, por lo general y salvo excepciones, hospitales grandes. Tienes imagen rehabilitación, que es una especialidad muy puntera en hospitales grandes y terciarios, como puede ser Virgen de Rocío de Sevilla, que fue el que estuve yo, La Paz, el Clínico San Carlos. Y hospitales más pequeñitos, como puede ser el de Huelva, que yo soy de allí y por eso no voy a dejar en evidencia a otras provincias, pues no tienen las mismas posibilidades que tenemos nosotros. Entonces hay que elegir hospitales grandes, que siempre van a tener muchas más unidades y gente mucho más formada, de las que puede sacar mucho más provecho. Entonces, en el caso de mi especialidad, tienes que elegir un hospital grande, un hospital terciario, que además tienes posibilidades, porque como veis a continuación, en el ranking nacional, bueno, os pongo, La Paz no fue el primero que fue elegido, ni de lejos, pero lo pongo el primero porque es el mío. El Gregorio Marañón aquí en Madrid es bastante popular por una serie de motivos. Pues bueno, la verdad es que tiene muy buen ambiente, tienen todas las unidades posibles, tienen muy buena sintonía con los traumas, con los fisios, hacen muchas publicaciones, tienen unas unidades bastante potentes. El Virgen de Rocío de Sevilla también es muy bueno, es el hospital de referencia de rehabilitación para toda Andalucía, tiene una unidad de lesionados medulares. Y os voy a ir poniendo un poco también por provincias para que os hagáis una idea de mis recomendaciones. Aquí en Madrid, el Hospital La Paz y el Gregorio, pero también me valen otros hospitales que si queréis me preguntáis luego. En Sevilla, en Andalucía, Virgen de Rocío, Virgen Macarena, son los hospitales de referencia. En Barcelona, el Valdebrón. En Bilbao, en País Vasco, el Basurto. En Galicia, A Coruña, tiene una unidad de lesionados medulares que es una auténtica virguería. Hacen unas cosas, son punteros en esto. Las cosas que se empiezan a hacer ahora, que se empieza a decir, coño, esto funciona, ellos lo hacían hace 20 años, son unos auténticos especialistas en eso. El Hospital La Fe de Valencia, son muy intervencionistas, son muy buenos. El Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, este tiene la referencia de suelo pélvico de toda España. Miguel Servet de Zaragoza, también muy bueno, unidad de lesiones medulares también buena. Y luego, ¿cuáles fueron mis opciones iniciales para esto? Bueno, aparte de cuando ya vi mi número, mi 3900, fantástico, dije, hay que plantearse cosas. Radiología, anestesia, rehabilitación. Me molaba mucho el intervencionismo, la radiología intervencionista, que está muy de moda ahora también. Yo la verdad es que casi que menos mal que no cogí radiología. Está delante de la pantalla todo el día, a mí me gustan los pacientes, no estar viendo radiografías o resonancias, no me gusta. Anestesia, me hubiera gustado coger anestesia, la verdad, hubiera tenido curiosidad. Son una especialidad con mucho trabajo, muy buenas oportunidades, haces mucha mano, manejas mucha medicación y si las cosas se ponen malas, al que le van a pedir que reaccione rapidito es al anestesista. Son tíos muy, muy preparados. Y luego la opción que realmente fue que rehabilitación, que yo creo que hay que ser prácticos en esta vida. Rehabilitación te da muchas oportunidades, hay muchísimo trabajo. Cardiología es súper bonito, cuando entramos a la residencia, sí, yo quiero ser cardiólogo, yo quiero ser neurocirujano, todo es fantástico y maravilloso. Pero también tienes que pensar que el día de mañana te den de comer, que no seas un esclavo como los cirujanos generales, que son auténticos esclavos de su trabajo. Hay que ser un poco prácticos. Y yo, sinceramente, estoy encantado con mi especialidad.
muy contentos. De todas maneras, también os digo que cojáis lo que cojáis, vais a terminar estando muy contentos, ¿eh? Y que habrá menos trabajo, pero... perdón, más trabajo, menos trabajo, pero os vais a abrir paso en cualquiera de las especialidades que hagáis y vais a estar muy contentos. Bueno, chicos, suerte.